Buenas tardes, buen inicio de esta Semana Santa. La verdad que os agradezco la invitación, sobre todo al doctor Domingo Lamuño. Siempre me gusta hablar de enfermedades raras y os vengo a contar un poquito cuál ha sido mi experiencia como médico internista en estos 7 años que llevo coordinando una consulta de enfermedades raras que tiene consulta todos los días en un hospital grande como es el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Eso es un poquito el guión que vamos a utilizar a lo largo de toda la charla. Vamos a hablar algunos conceptos sobre enfermedades raras. Voy a contar un poquito de cómo ha sido la historia de las enfermedades raras y cómo ha sido la evolución en la atención a este tipo de pacientes, cómo deberíamos de sospechar que un paciente tiene una enfermedad rara cuando llega a la vida adulta, cómo deberíamos de hacer el diagnóstico y qué posibilidades de tratamiento tenemos. Empecemos por los conceptos sobre enfermedades raras. Quizá la primera duda que se nos pone delante es si debemos de llamarlas raras, minoritarias, huérfanas. Hay mucho escrito, mucho descrito y realmente probablemente si nos centramos simplemente en lo que es la nomenclatura, probablemente la palabra rara es correcto y realmente son enfermedades así, con enfermedades poco frecuentes, ¿no? Poco común. Pero es cierto que durante los últimos años muchos de estos pacientes se han visto un poco estigmatizados por esa palabra rara, se han sentido diferentes al resto del mundo y han preferido que no se les denominara de esta forma, pese a que la Federación Nacional de este tipo de patologías sí que se llama FEDER, ¿no? Federación Española de Enfermedades Raras. Algunas consultas han ido cambiando de nombre para dirigirse a estos nombres que quizás son menos peyorativos como minoritarias o huérfanas. Luego, otro de los importantes conceptos que tenemos que tener claros es que enfermedad rara se refiere a toda aquella enfermedad con una prevalencia inferior a 5 casos por debajo de los 10.000 habitantes y que, por tanto, no podemos considerar que enfermedad rara y enfermedad genética sean lo mismo. Se considera que hasta el 80% de las enfermedades raras son de origen genético, pero hay otro gran mundo de enfermedades adquiridas, una enfermedad autoinmune, algún tipo de accidente que te produzca algún tipo de alteración traumatológica, puede ser una enfermedad rara. Y yo sobre todo lo que veo en la consulta son enfermedades genéticas, casi todas ellas, errores congénitos del metabolismo, pero es verdad que hemos visto en los últimos años que la estructura que habíamos formado para atender a estos pacientes con errores congénitos del metabolismo le era útil a otros pacientes con otro tipo de enfermedades genéticas y los hemos ido incluyendo en los últimos años en la consulta. ¿Y por qué si hace pocas semanas el doctor Domingo Lamuño ya nos hablaba de la enfermedad rara en el niño? ¿Por qué volver a abordar el mismo tema simplemente adecuándonos al adulto, cuando realmente la enfermedad rara es la misma, la sintomatología probablemente sea la misma, la forma de diagnóstico y de tratamiento sea la misma? Pues porque probablemente la enfermedad rara en un niño y en un adulto no se vive de la misma forma, ni por el propio paciente, ni por la familia, ni por los propios especialistas, ¿no? Cuando tenemos un niño con una enfermedad rara, tanto el médico está mucho más centrado en la familia y todo va dirigido mucho más a la búsqueda de un mejor pronóstico. Sabemos que estamos en los primeros años del neurodesarrollo, que eso va a marcar la evolución del paciente. Hay una búsqueda mucho más activa por nuevos tipos de tratamientos y, sin embargo, cuando el paciente llega a la vida adulta, ya importa un poquito menos lo que espere la familia, nos centramos más en lo que espera el propio paciente y muchas veces el paciente no busca tanto un tratamiento curativo que la pueda llevar a tener que ir por múltiples consultas, sino busca mejorar su calidad de vida, ha aceptado la enfermedad rara que tiene y lo que busca son cosas sencillas como el poder incorporarse a una sociedad teniendo pues, un buen trabajo, pudiendo ser independiente, teniendo amistades y pudiendo hacer la misma vida que hacen otras personas de su misma edad. Y por supuesto se preocupan por la transmisión de esa enfermedad hacia su descendencia. Y dentro de todo este proceso está un bonito proceso que es la transición en la cual cada vez trabajamos más niños, médicos de niños y médicos de adultos para que los procesos de transición de consultas de niños a consultas de adultos sean cada vez lo más fluidas posibles y no haya este parón entre que el niño se convierte adulto y no sabe a qué consulta debe de ir o cuál va a ser a partir de ahora su especialista.
¿Y por qué hablar tanto de enfermedad rara? ¿Por qué son tan diferentes a las enfermedades más comunes o que estamos acostumbrados a tratar? Pues realmente una enfermedad prevalente es aquella que presenta más de una persona de cada 100. Es un número relativo bajo de enfermedades, si realmente son las infecciones, las neoplasias, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular. Probablemente con estas 5 enfermedades haya contado más del 80% de las causas por las cuales las personas se enferman. Y por eso hay una gran experiencia clínica en casi todos los médicos, tienen un diagnóstico fácil y temprano, hay una investigación abundante sobre este tipo de temas, hay un gran interés comercial por parte de los laboratorios y, por supuesto, hay numerosos tratamientos disponibles. Lo difícil es elegir entre uno u otro de la cantidad de fármacos que tenemos para una misma patología. Pero esto es muy diferente a lo que le ocurre a los pacientes que enferman con una enfermedad rara. Realmente la prevalencia de estas enfermedades las decimos que es menor de 1 de cada 2.000 casos, pero daros cuenta que hay pacientes que tienen enfermedades prácticamente privadas, que a lo mejor las presentan 5, 6, 7, 100 personas en todo el mundo, que a pesar de ello, claro, son pocas, con poca frecuencia, pero son muchas enfermedades. Se conocen más de 7.000 enfermedades raras. No conozco a nadie que conozca las 7.000 enfermedades raras. Es imposible conocer sobre todo este tipo de enfermedades. Simplemente aprendes a cómo tratar a este tipo de pacientes y cómo mejorar e investigar en este tipo de patologías. Y también debemos de entender que, aunque de cada patología haya pocos pacientes, en conjunto son muchos pacientes y se piensa que hasta 2 millones de personas en España presentan una enfermedad rara y por tanto es un gran conjunto de la población a la que tenemos que atender de una forma especial. En general, existe muy poca experiencia en este tipo de enfermedades, conllevan un diagnóstico difícil y tardío, hay escasa investigación, escaso interés comercial. Es lógico que los laboratorios farmacéuticos que lo que buscan es ganar dinero, pues no se interesen en buscar un tratamiento para una enfermedad que al final va a poder tener el objetivo de 200, 300 individuos en todo el mundo o 1.000, en comparación como puede ser el tratamiento para la hipercolesterolemia o para la hipertensión arterial, que vas a tener una diana de millones de personas. Y, por supuesto, vamos a contar con un escaso número de tratamientos disponibles. De hecho, es que la mayoría de las enfermedades raras no cuentan con ningún tipo de tratamiento disponible. De hecho, si nos fijamos en las cifras que nos da la Asociación Española de Enfermedades Raras, realmente son bastante llamativas. Se dice que hasta hay una media de 4 años para obtener un diagnóstico de una enfermedad rara, pero que hasta el 20% de los pacientes tardan más de 10 años en conseguir ese diagnóstico, que el 75% de los pacientes pasan hasta por una media de 10 especialistas, que tienen que viajar a otras comunidades autónomas, algunos incluso a otros países, que el 50% de los pacientes no se encuentran satisfechos con la atención sanitaria que reciben y hasta el 72% creen que en algún momento han sido tratados de forma inadecuada, que el 43% sufren de discriminación, que el 50% necesitan ayuda en su vida diaria y que un buen porcentaje de ellos creen que han perdido oportunidades laborales porque no se les ha atendido o no se les ha considerado como al resto de personas. Hablando un poquito de la historia de las enfermedades raras, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que realmente hasta hace 2 días las enfermedades raras siempre han estado bajo un halo de misterio. Realmente se creían que este tipo de pacientes tenían algún tipo de maldición y en muchas familias a los pacientes que tenían una enfermedad rara se les ha mantenido escondidos durante años porque no querían que el resto de familiares, el resto de vecinos conocieran que ellos tenían un hijo, un primo, un sobrino con una enfermedad rara. Han sido pacientes que han sido fuente de distracción en muchos circos, en muchos mercadillos, en los que aquella característica que les hacía peculiar, el ser muy altos, el ser muy bajos, el tener una gran elasticidad o el tener un fenotipo muy peculiar, era lo que atraía a las personas para que fuesen vistos. También si, por ejemplo, nos damos un paseo por el Museo del Prado, vemos que son personajes que han sido en múltiples ocasiones caracterizados. Fijaros en este cuadro tan conocido como el cuadro de las Meninas de Velázquez. Se describen hasta 3 personas con una enfermedad rara, desde la infanta Margarita, que murió con 21 años y que parece que tenía una enfermedad de Albrecht por las distintas lesiones cutáneas que presentaba en la cara, que se ven en alguno de los cuadros. Y estos 2 personajes, Marie y Nicolás, parece que ella pudiera tener una condroplasia y Nicolás presentar un enanismo.
Como no, hablar del rey Carlos II, es la última dinastía de los Austrias, no pudo tener descendencia probablemente porque presentaba varias enfermedades genéticas, se le llamaba el hechizado y probablemente por esa tendencia a la consanguinidad que ha habido siempre en la Casa Real. Y en muchos dibujos y en muchos cuadros que hablaban de la corte de real española, se veía como dentro de los bufones se utilizaban a muchas personas que estaban afectos de acondroplasia. Han sido fuente inagotable de leyendas. Fijaros como la leyenda probablemente del conde Drácula y de todos los vampiros están basados en personas que padecen porfiria, que tienen esa fotosensibilidad tan alarmante que les hace siempre estar protegidos del sol, que se les presenta una hipertrofia de las encías, un enrojecimiento de los dientes, un enrojecimiento incluso de la orina, que pueden incluso mejorar cuando toman sangre de animales. ¿Por qué no? Si sabemos que este tipo de crisis porfíricas las tratamos administrándoles hemo, pues una forma de administrar hemo como no es con sangre que tiene grupo hemo, o como el personaje del jorobado de Notre Dame, nuestro querido Quasimodo, probablemente estuviese inspirado en una persona que tuviese una enfermedad de Proteus, que tuviera este tipo de deformidades con crecimiento de algunas partes del cuerpo. Hasta la propia Biblia habla de algunas enfermedades raras. David y Goliat, se piensa que Goliat podría tener una condroplasia secundaria a un tumor hipofisario que le producía una mianopsia epitemporal, lo que hizo que fuese un blanco fácil para un aireado David. O en múltiples películas se han utilizado las enfermedades raras como tema. Os presento 4 de ellas que yo creo que tratan el mundo de la enfermedad rara con cariño, con una bonita perspectiva. Si estos días son muy lluviosos en Cantabria, os animo a verlos. Un milagro para Lorenzo, una película bastante antigua que nos habla del tratamiento que buscó una familia para la adrenoleucodistrofia, encontrando un fármaco que en ese momento parecía útil. Es verdad que ahora no lo utilizamos, pero como la necesidad de aprender más, de no quedarse resignados de la familia, va en búsqueda de nuevos fármacos, medidas extraordinarias, que es el inicio de una gran empresa como es actualmente Amicus. Es la historia de un padre que es un gran empresario que busca un científico que le busque la cura para el tratamiento para 2 hijos suyos que presentan enfermedad de Pompe. Es una historia real. El curioso caso de Benjamin Button, que nos habla de una progeria, ¿no? De un paciente con progeria, o Wonder, que es una fantástica película que nos transmite como un niño como una enfermedad rara, la mayor complicación que tiene es simplemente el poder vivir en sociedad, ¿no? El cómo la sociedad le limita, le discrimina para poder hacer una vida normal. Respecto a cómo es la atención a los pacientes con enfermedades raras, lo cierto es que lo que más refleja la atención a los pacientes con enfermedades raras hasta hace bien poquitos años es la de este cuadro, un verdadero caos. Parece mentira, pero es que hasta el año 2007 nadie se planteó que había que tener un plan estratégico para manejar a una población tan sensible y tan vulnerable como son los pacientes con enfermedades raras. En este año hubo un consenso entre Ministerio, comunidades autónomas, pacientes y sociedades científicas en los que se trabajó sobre 7 líneas de actuación para tener una estrategia de manejo sobre este tipo de enfermedades. Estaba claro que había que mejorar la información. Gracias a esto se crearon páginas como Orphanet, que nos informa prácticamente de forma bastante leal información básica sobre el gran número de enfermedades raras que existen. Se trabajó sobre la prevención y la detección precoz de este tipo de enfermedades, conseguirlas diagnosticar, prevenir nuevos casos. Se crearon las primeras unidades de experiencia o de referencia en las cuales se concentraran casos para que se adquiriera un poquito de experiencia sobre este tipo de patologías. Se trabajó sobre nuevas terapias para este tipo de pacientes, se fomentó la investigación y la formación de los médicos en este tipo de enfermedades y se invitó a los pacientes que participaran en este tipo de estrategias, que se asociaran en asociaciones que tantos frutos han traído a lo largo de estos años en mejorar el conocimiento, la información y la investigación en este tipo de enfermedades. En el año 2009 aparecieron los TESUR, que no sé si los conocéis, es una forma de atención a los pacientes con enfermedades raras. Son centros, servicios, unidades de referencia del Ministerio de Sanidad para atender a aquellas patologías que, porque bien son muy raras o porque bien requieren de una alta especialización, de un alto conocimiento para
para manejarlas, pues requiere que se concentren casos a lo largo de distintos hospitales para que los médicos que trabajan con ellas tengan el suficiente manejo para este tipo de patologías. Hay hasta 71 CESUR distintos, es decir, 71 patologías distintas que están dentro, que tienen centros de referencia porque han parecido que eran lo suficientemente importantes, sensibles o desconocidas para que se agruparan a esos pacientes, y hay hasta 270 unidades de referencia que dan respuesta a esas patologías distribuidas por toda la economía nacional. Yo creo que en Cantabria, en Valdecilla, por ejemplo, tenéis 3 unidades, me parece, y hay otras muchísimas unidades de experiencia clínica que sin tener el sello CESUR, pues han ido adquiriendo conocimiento y experiencia en alguna patología o en múltiples patologías raras y pueden dar soluciones a este tipo de pacientes. Por otro lado, se creó el CIBERER, que es el Centro de Investigación Biomédica. Se ayudó a equipos de investigación a que trabajaran en investigación sobre este tipo de enfermedades. Si hemos dicho que para muchos laboratorios no va a ser rentable estudiar en este tipo de enfermedades, pues hagámoslo de forma independiente, hagámoslo sin ánimo de lucro, y hay muchas unidades de investigación que son mantenidas a través de esta línea de trabajo a través de proyectos, sabiendo que siempre la investigación está hecha en pacientes con este tipo de enfermedades raras, y se realizó una política de medicamentos huérfanos. Vamos a animar a que los laboratorios les sea rentable investigar sobre este tipo de enfermedades, pues, liberándoles de algún tipo de impuesto, liberándoles que haya, por ejemplo, pues, competencia en este tipo en los tratamientos que saquen durante bastantes años, y así se animarán a poder investigar en este campo tan emocionante como son las enfermedades raras. ¿Y qué ha pasado a nivel de Europa? Europa realmente también ha ido bastante por detrás. Es verdad que empezó un poquito antes a trabajar en las enfermedades raras, empezó en el año 1999, primero con un programa igual de difusión y de conocimiento, de mejorar el conocimiento, y segundo con un programa que me parece entusiasta, que es la unión de los centros de enfermedades raras en redes que estemos conectados, ¿no? Si tú tienes una consulta, una unidad que trabaja sobre un tipo de patología, te voy a conectar con el resto de unidades que son como tú a lo largo de toda Europa. La verdad es que es un proyecto emocionante que, es, como siempre, está limitado por falta de dinero, por falta de tiempo, porque siempre lo tienes que hacer a más, aparte de tu día a día, pero que, por supuesto, nos ayuda a crecer en conocimiento, en investigación, en formación, y como siempre la unión hace la fuerza. ¿Y por qué todo este rollo? ¿Por qué realmente necesitamos hacer una estrategia diferente para este tipo de pacientes? Porque es necesario que hagamos una concentración de casos, si no, no vas a poder coger experiencia, porque necesitan los pacientes con enfermedad rara de un enfoque global, que va mucho más allá del diagnóstico. Yo cuando trato a un paciente con enfermedad rara no solo trato una enfermedad y todas las consecuencias que lleva, su limitación para hacer una vida social, su limitación para adquirir un trabajo, las necesidades de rehabilitación, de los problemas que van a tener para detener descendencia. Es decir, es mucho más que un paciente y una enfermedad. Hay que trabajar con las familias, etcétera. Necesita de coordinación a todos los niveles, a nivel local, regional, nacional, europeo. Necesita de la cooperación en la investigación, es uno de los proyectos más emocionantes, ¿no? No te vales tú contigo mismo y con tus fuerzas, sino que vas a necesitar de otras unidades, de otras personas que tengan conocimiento sobre esta patología, ir colaborando para ir juntando pacientes, ir aprendiendo todos juntos sobre estas patologías. Y por supuesto es necesario el conocimiento. La mayoría de esas enfermedades no las aprendemos en la carrera de medicina. Aprendemos lo básico, y probablemente para las enfermedades raras tengamos una o dos o tres clases durante toda la carrera. Entonces son cosas que tendremos que ir aprendiendo según nos vayan interesando pues este tipo de patologías. Todo ello con el objetivo de mejorar la eficacia y el abordaje de estos pacientes, teniendo como siempre a la persona enferma y a la familia en el centro de la atención sanitaria, y todo ello dentro de los distintos planes de estrategias que hagamos a nivel autonómico, nacional o europeo. ¿Y por qué un internista? Porque un internista como el médico que lleva a este tipo de pacientes,
Pues primero porque lo pone nuestro BOE, ¿no? Yo creo que de las únicas especialidades que dice en su programa oficial que debemos de tener un conocimiento sobre este tipo de enfermedades. De hecho, dentro del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Medicina Interna hay un grupo de trabajo específico de enfermedades minoritarias. Y luego por las características que tenemos los médicos internistas. Siempre decimos que somos los típicos que nadie nos conoce, nadie conoce muy bien nuestra especialidad. Nuestras madres no pueden ir diciendo que su hijo es internista porque no saben muy bien tampoco ni a lo que nos dedicamos. No sabemos mucho de nada, sabemos un poco de muchas cosas, pero mucho de nada. Y lo que sí que somos buenos coordinadores, buenos médicos generalistas hospitalarios de este tipo de pacientes que nos van a ayudar a poder llevar al paciente con la ayuda, cómo no, de equipos multidisciplinares, especialistas que nos vayan ayudando según las complicaciones o las distintas características clínicas que presente nuestro paciente con su enfermedad rara. Somos los médicos internistas los que podemos ofrecer esa atención integral y centralizada en el paciente, garantizar que siempre haya un seguimiento sistemático y homogéneo a todos los pacientes con enfermedades raras, que favorezcamos la transición desde unidades pediátricas hasta unidades del adulto, que no haya pérdida de pacientes, que nos aseguremos que cuando el paciente requiere un especialista vaya a ser visto por ese especialista sin tener que multiplicar las visitas a múltiples médicos diferentes, que tenemos ese enfoque global que va mucho más allá del simple diagnóstico clínico, que cuando te dedicas a este mundo pues vas conociendo las distintas unidades de investigación. Algunas veces pues te viene alguna enfermedad rara nueva que tú no conoces porque, como decíamos, son 7.000, pues vas buscando aquellos equipos que conoces o que has leído o que ves en un artículo que trabajan sobre esta patología, les escribes. Es sorprendente, pero siempre recibes respuesta, les cuentas tu paciente, siempre hay alguien con intención de ayudarte. En muchas ocasiones buscas otras unidades, si hay algunas unidades a tu alrededor del que el paciente se pueda beneficiar, pues por supuesto hay que ceder este tipo de pacientes, ¿no? Hay que ser generoso, no te puedes quedar con una patología que no conoces habiendo al lado una unidad que lleva 50, 100 pacientes con este tipo de enfermedades, y si ves que el paciente está solo, que no hay nadie más que pueda ayudarle, pues agarrarle de la mano e intentar caminar con él y buscar donde sea aquel equipo de investigación, aquel médico que haya visto, que haya tratado, que tenga experiencia en este tipo de patología e intentar aprender con él cómo vamos a tratar a este nuevo paciente, a esta nueva enfermedad que tenemos entre manos. Por supuesto hay que hacer registros, lo que no registramos no vamos a aprender de ello, hay que hacer investigación y por supuesto hay que hacer divulgación a todos los niveles, desde estudiantes a otros compañeros que nunca han visto este tipo de patologías, porque claramente los pacientes no vienen a tu puerta a decirte yo tengo una enfermedad rara, sino que aparecen en cualquier sitio, en cualquier consulta, en cualquier hospital, en cualquier cama de todo nuestro territorio, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que seguimos teniendo a pesar de todas estas estrategias y a pesar de que es claro que hemos avanzado mucho en enfermedades raras en estos últimos 15 años, sigue habiendo una gran dispersión geográfica de los pacientes, una gran diversidad de patologías, eso es inherente a la propia enfermedad y eso hace que los que tengamos problemas en coger experiencia en este tipo de enfermedades. No es lo mismo tratar una enfermedad que has visto 100 pacientes de la que has visto 2, la falta de unificación de los casos en los centros, el que se permita más ese paso de pacientes de unas unidades a otras que tengan experiencia y, por desgracia, como siempre, la competitividad entre centros o la ausencia de reconocimiento de las unidades por parte de las instituciones que permita a la gente trabajar más en este tipo de patologías. Respecto a la sospecha clínica, como sospechamos que un paciente tiene una enfermedad rara, primero hagámonos una idea de cómo vienen los pacientes a nuestra consulta, ¿no? A una consulta de enfermedades raras. Por lo general son pacientes que llevan largo tiempo de evolución con una sintomatología, muchas veces crónica, invalidante. Recordemos que la mayoría de los pacientes con enfermedades raras tienen una baja calidad de vida. Vienen de pasar por múltiples consultas y pruebas poco resolutivas, lo que ellos suelen llamar como odisea diagnóstica. Muchas veces vienen, a pesar de todo esto, sin diagnóstico o con un diagnóstico erróneo. Y a pesar de todo esto y a pesar de que hagamos muchas pruebas
y de que tengan una gran fe en ti porque han escuchado en tal sitio que te dedicas a estas cosas, a lo mejor no llegas a un diagnóstico con ellos porque por desgracia no es como en el resto de enfermedades en el que tú tienes un síntoma, le realizas una prueba diagnóstica y tienes un diagnóstico certero, para nada, y muchas veces que ni los síntomas te llegan a cuadrar, ni tienes esa prueba diagnóstica que te ayude a diagnosticar ese paciente y por tanto muchas veces nos tenemos esos diagnósticos de sospecha que no conseguimos confirmar. En muchas ocasiones no tienen un médico de referencia, no gustan, a los médicos no nos gusta no tener claro ante qué paciente estamos y por eso intentamos soltar amarras, ¿no? Si yo no tengo muy claro lo bien que lo estoy haciendo con este paciente, no me quiero ni acercar a él, yo he venido aquí a lucirme y si con este paciente no voy a poder hacer nada, pues lo dejo y te das cuenta cómo son pacientes que también algunas veces también tienen culpa a ellos, ¿no? Que han ido buscando tanto que no han confiado en nadie, ¿no? Pero muchas veces te das cuenta que llevan 10 años con una enfermedad, con la misma sintomatología y que nadie se ha sentado con ellos para saber realmente qué es lo que le pasa. Puede haber varios familiares afectos en la misma familia. En general, cuando te llega el paciente y te dice que tiene tal diagnóstico, si ha llegado a tener un diagnóstico, tú vas a tener poca experiencia clínica en esa enfermedad. Y en muchos casos es la propia familia la que va a tener más conocimiento que nosotros. Y eso algunas veces también a los médicos nos produce un poco de rechazo. Pero hay que entender lo que es algo natural. Si yo tuviera una de mis hijas con una enfermedad rara, me iría donde fuera a buscar más información sobre esa enfermedad, a conseguir que el investigador de turno me contara más sobre esta patología y, por supuesto, claro, intentaría dentro de mi conocimiento de llegar lo más lejos posible. Y que hay cosas de la historia clínica, si el paciente no viene con un diagnóstico claro, nos pueden ayudar a pensar que ese paciente tiene una enfermedad rara. Pues el que tenga muchos síntomas o enfermedades comunes a edades tempranas, no es la edad frecuente de enfermar, ¿verdad? El que tenga alteraciones, antecedentes de alteraciones reproductivas, de abortos, niños nacidos muertos en él, en hermanos, en tíos. La discapacidad intelectual es increíble, la cantidad de pacientes que me llegan con 30, 35 años con discapacidad intelectual que no han sido estudiados nunca. Es verdad que ahora nos puede llamar la atención, casi que cualquier persona que tenga un hijo pequeño con discapacidad intelectual van a ir al médico para saber qué es lo que le ha ocurrido, pero antes se asumía como tal, el niño tiene una discapacidad intelectual y no se buscaban más cosas. Y son muchas veces cuando los hermanos van a tener descendencia, se acuerdan de que su hermano tiene una discapacidad intelectual que no saben por qué, si ha sido hereditaria, adquirida, y quieren saber qué probabilidad tienen de que esa discapacidad sea hereditaria y la puedan transmitir a su descendencia. Por supuesto, si hay alteraciones congénitas, dismorfologías, problemas de crecimiento, nos puede hacer sospechar en una enfermedad rara. Si hay afectación simultánea de varios órganos, ¿no? Pues pensemos que no es que tenga mala suerte, es que a lo mejor hay una enfermedad primaria que justifica todas esas alteraciones, o si hay antecedentes de afectación en otros familiares, esas alteraciones que pues, la epilepsia, la discapacidad intelectual que veamos en otros miembros de la familia, tíos, etcétera, pues pueden hacernos sospechar que el paciente pueda tener esa enfermedad rara. Después de saber si el paciente tiene enfermedad rara, tenemos que averiguar más cosas. Si va a ser genética, como hemos dicho, 80% de las enfermedades raras, pero también puede ser adquirida, autoinmune. Es la gran respuesta a la parálisis cerebral, por ejemplo. Muchas veces se ha decidido que era por sufrimiento fetal y cuántas veces dentro de una parálisis cerebral que se había achacado en un principio a un sufrimiento del feto durante el parto, durante el final del embarazo, luego hemos descubierto que eran enfermedades genéticas o metabólicas. Y, por supuesto, en el mundo de los adultos nos viene el gran problema de la enfermedad psicosomática, enfermedades psicológicas que todavía complican más los diagnósticos poco definidos que te pueden llegar a una consulta de adultos. Respecto a la exploración física, como os contaría el doctor Lamuño en el niño, pues vale, sí hay muchas alteraciones tanto en la antropometría como en la dismorfología que nos pueden hablar de una enfermedad rara, específica, ¿no? Sobre todo de algún tipo de síndromes, pero hay que darnos cuenta que esos fenotipos tan característicos con frecuencia van desapareciendo en los adultos y no es tan fácil en los pacientes adultos tener los síntomas clásicos
que están definidos sobre todo para niños, incluso alteraciones cutáneas que luego desaparecen. En la esclerosis tuberosa están definidas las manchas alba que con el tiempo van desapareciendo y luego ya en la piel no se ve nada, ¿no? No es lo mismo tratar a un niño en lo que todos los síntomas y las exploraciones son mucho más limpias que en un paciente adulto que está todo mucho más rebuscado, ¿no? Mucho más liado. Por supuesto, es útil el árbol genealógico, como hemos dicho, hasta 3 generaciones. Nos va a dar muchísima información. Es verdad que no es una prueba eh, con una fiabilidad del 100%, pero es algo que con frecuencia yo recibo muchos pacientes que han sido vistos por otros muchos compañeros y nadie le ha preguntado por sus antecedentes familiares. El preguntar al paciente por sus antecedentes familiares y la otra cosa, el por qué creen ellos que tienen esto, te da una información valiosísima que a lo mejor en un principio crees que no va a ser tan importante como luego es. Respecto al diagnóstico, pues esto sí que es muy parecido a lo que hacemos en los niños. Podemos hacer analíticas básicas, podemos hacer estudios bioquímicos, estudios radiológicos, podemos hacer una biopsia, intentar estudiar, podemos hacer estudios funcionales y en los últimos años cada vez vamos más a la genética, ¿no? Pero hay que aprender a utilizar esa genética. Vamos al cariotipo, a la realización de arrays o a los estudios genéticos más específicos. Cada vez somos capaces de dar más información, pero según obtenemos más información somos más incapaces de saberla entender, porque claro, mutaciones tenemos todos o alteraciones genéticas tenemos todos, lo que no sabemos si eso es la causante de la enfermedad y donde creíamos que íbamos a tener una puerta que nos iba a dar el diagnóstico seguro de los pacientes, pues en muchos casos cada vez nos lían más, ¿no? Y lo que yo estaba buscando no lo hemos encontrado, pero hemos encontrado otra mutación que habla de otro gen completamente distinto y que da una sintomatología completamente distinta y que ya no sabemos si es que ese gen puede dar estos mismos síntomas, es complicado. Pero bueno, por supuesto son herramientas muy valiosas que ayudan a una buena historia clínica, una buena exploración, nos va a ayudar con nuestra hipótesis diagnóstica. Yo creo que para llegar a un diagnóstico no vale solo una cosa, es la suma de todas estas herramientas la que nos va a facilitar una hipótesis diagnóstica y según tengamos esa hipótesis diagnóstica vamos a ver qué pruebas tengo que pedir para confirmar esa hipótesis de sospecha de enfermedad que tengo y luego dónde me la pueden realizar, porque algunas veces muchas de las enfermedades que yo pienso, desde luego no las voy a poder realizar en mi hospital y me voy a tener que buscar a alguien que nos haga una prueba muy específica en un sitio muy raro porque tienen experiencia en diagnosticar a este tipo de pacientes. Es decir, que todo es complejo, es prácticamente el mismo mecanismo para todas las enfermedades, pero puede ser muy complejo cuando la sospecha clínica no es clara. Por supuesto, vamos a poder utilizar las nuevas tecnologías. Yo creo que el Big Data ha venido para quedarse. Creo que tiene mucho que decir en enfermedades raras. De hecho, el cuarto tema de estas sesiones que ha preparado el doctor Lamuño en el aula de la ciencia habla sobre esto del Big Data. Yo creo que vamos a poder aprender mucho y que la utilización de la informática nos va a poder enseñar mucho sobre este mundo tan amplio como son las enfermedades raras. Y como siempre digo, como no soy infalible, cuando me encuentro con un paciente y no sé lo que tiene, sobre todo estar siempre atenta a las enfermedades tratables, ¿no? Que se me quede sin diagnosticar un paciente que no sea esas enfermedades en las cuales puedo ofrecer un tratamiento porque sería lo mayor penoso, ¿no? Que me quedara sin tratar un paciente que se podría curar o beneficiar de mi diagnóstico. Por último, hablaros del tratamiento. Sí que se puede hacer algo, aunque sea una enfermedad genética. Lo primero, se puede dar un consejo genético para que la enfermedad no se siga heredando. Encuentro familias que no entienden bien esto del consejo genético, quizá con peor nivel cultural, y siguen teniendo y teniendo descendencia sin estudiarse, sin darse cuenta que esa enfermedad va a ser transmisible sí o sí. Me ocurre con pacientes que tienen enfermedades ligadas al cromosoma X y que sabes que todos los varones que tengan lo van a presentar y aún así no llegan a entenderlo. Es muy importante hacer entender este tipo de información a los pacientes, y no todo el mundo tiene la misma capacidad de entender este tipo de enfermedades. Y luego hay enfermedades genéticas con tratamientos específicos. La mayoría de los errores congénitos del metabolismo tienen un tratamiento específico y cada vez hay un mayor número de enfermedades raras sobre las cuales se averigua un tipo de tratamiento, como veremos someramente ahora. Luego puede haber un tratamiento preventivo si yo sé cómo mi paciente va a enfermar, porque yo sé la historia natural de la enfermedad que tiene mi paciente, me podré
anticipar a lo que le va a ocurrir al paciente y hacer un tratamiento preventivo. Si yo sé que el corazón de este paciente se va a hipertrofiar con los años, pues vamos a tener una vigilancia y vamos a poner tratamientos de forma precoz. En otros casos podremos utilizar trasplantes de órganos, podremos utilizar tratamientos en uso compasivo que todavía no estén en investigación, pero que como mi paciente lo necesita ahora, pues nos saltemos muchas líneas de investigación para ponérselo a nuestro paciente. Y por supuesto la gran esperanza en este tipo de patologías como son la terapia génica. Muy brevemente, una pincelada sobre lo que son el tratamiento, la terapia génica y el tratamiento de las enfermedades genéticas. Como sabéis, hasta ahora, lo que siempre decimos, ¿no? Hay una alteración en el DNA que produce una alteración en el RNA mensajero, o la alteración está directamente en el RNA mensajero que no se forma bien, y todo ello conlleva a la alteración de una proteína que debería de actuar en nuestro organismo. Pues bien, podemos modificar esa proteína que no se está produciendo con fármacos, podemos alterar ese RNA mensajero con terapia con RNA o con RNA interferente, e incluso podemos ofrecer una información genética correcta que no tiene el paciente mediante terapia génica. En el primer caso, en el caso de que la proteína sea la que no esté funcionando, es la típica cosa que ocurre en los errores congénitos del metabolismo. Tenemos una enzima que no funciona bien y eso provoca que se acumule un sustrato que es tóxico para el paciente. Pues tenemos muchas posibilidades de actuar. Podemos disminuir el sustrato. Si, por ejemplo, yo no sé metabolizar un aminoácido, pues te voy a dejar de dar este aminoácido porque luego no lo vas a metabolizar y te va a hacer daño, pues te lo dejo de dar. O si lo que me falta es el producto de esta ecuación enzimática, pues te lo voy a dar yo, porque como tú no lo puedes producir, te lo doy yo de forma exógena, ¿no? O si lo que tengo es una alteración de una enzima, pues te la voy a dar yo. Te voy a dar directamente la enzima, o a lo mejor puedo utilizar alguna chaperona, alguna molécula que haga que esa enzima que no estaba funcionando bien se modifique parcialmente y consiga que tenga un mayor rendimiento como lo tenía previamente. Hay en otro tipo de enfermedades, como por ejemplo las facomatosis o los síndromes de sobrecrecimiento, que lo que vemos es que se ha dejado de producir una proteína que tenía un efecto inhibidor sobre una vía y que como ya este efecto inhibidor no está ocurriendo, pues empiezan a aparecer tumores, como ocurren en las facomatosis, tumores benignos, sí, pero muy malos sitios que puede producir mucha enfermedad a los pacientes. Pues produzcamos esa inhibición, consigamos que otra proteína o esa misma proteína actúe a nivel de la vía y consigamos inhibir la vía, aunque sea por otro mecanismo. Lo típico que ocurre en la esclerosis tuberosa, como la estamos tratando con los inhibidores de mTOR, estos son los genes que producen la alteración en la esclerosis tuberosa, o en los síndromes de sobrecrecimiento, que sabemos que hay una alteración genética en un gen muy específico, el PIK3, pues vamos a producir una inhibición de esa vía para que no se esté produciendo ese sobrecrecimiento. La terapia con RNA mensajero, que bien nos ha venido el coronavirus para pocas cosas, pero para esta, por ejemplo, sí, no hemos aprendido muchísimo de la terapia con RNA mensajero, moderna, que ahora es conocido prácticamente por todo el mundo. Prácticamente solo la conocíamos los médicos que nos dedicábamos a los errores congénitos de metabolismo porque son a los primeros que se les ocurrió poner el RNA mensajero, es decir, la información del RNA en una cápsula de lípidos y mandarlo al organismo, porque como lo que necesitamos es una buena receta de esa información genética que tengamos, pues pongámoslo a través del RNA mensajero. Yo creo que va a traer soluciones para muchas enfermedades y que la investigación con la vacuna del coronavirus ha avanzado mucho el tratamiento con este tipo de moléculas y que va a beneficiar a muchas enfermedades genéticas. El ARN interferente o silente que se ha empezado a utilizar en algunas enfermedades como la amiloidosis o como la porfiria. El problema es que se me está produciendo una proteína que es patogénica, pues vamos a hacer que este RNA mensajero no llegue a producir esta proteína patogénica. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues le voy a poner aquí una molécula que le sirva de cebo para que el RNA mensajero se una con esta molécula de cebo y no llegue a producir esta proteína. Puede ser muy interesante porque esta puede ser el tratamiento, por ejemplo, de enfermedades para las que al día de hoy no tenemos ningún tipo de tratamiento, como la enfermedad de Alzheimer, en la que se produce una proteína que se deposita en el interior de las neuronas y hace que deja de ser funcionante, ¿no? Es un tratamiento muy interesante, es uno de los últimos premios Nobel que han dado con algún tipo de tratamiento nuevo en enfermedades raras. Fue concebido en el año 2004 a estos dos investigadores. Y por último, dos palabras de la terapia génica. Si tenemos una información genética inadecuada, pongamos un gen
que esté correcto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer de dos formas. Yo pongo el gen dentro de un adenovirus y el adenovirus te lo inyecto a ti, o te saco unas cuantas células, las transformo y te las vuelvo a donar. Es verdad que no es la solución para todo tipo de enfermedades, por desgracia, porque no todos los genes se pueden meter, se pueden encapsular en un adenovirus, porque no es fácil llegar a todas las células del organismo. A lo mejor es más fácil llegar a todas las células del hígado, pero no a todas las células del cuerpo, pero seguro que va a traer muchas posibilidades de tratamiento a nuestros pacientes. Y desde luego, si a pesar de todo no hemos conseguido ofrecer a ningún tipo de tratamiento, pues simplemente el diagnóstico, aunque no os lo podéis creer, es muy importante para nuestros pacientes. Entender qué les pasa, por qué les pasa. Y saber el pronóstico, el, como ellos dicen, el tener una etiqueta, saber por fin que se han acabado todos los estudios, que por fin has llegado a la meta, aunque sea una enfermedad mala. A mí me sorprende como algunos pacientes me dicen, a pesar de que les dé un diagnóstico malo, que es el día más feliz de su vida, porque por fin se han acabado los estudios, por fin se ha acabado esa búsqueda, el ir de un especialista a otro, el ir de leer de un libro a otro, meterse en internet, por fin ya saben lo que tienen, ya saben a qué agarrarse, cuál va a ser más o menos su pronóstico, cómo pueden evitar, qué es lo que les va, lo que les viene por delante, y es algo muy, muy importante para ellos. Ya para acabar, las ideas que me gustaría que nos lleváramos a casa después de esta sesión, recordaros que las enfermedades raras son mayoritariamente genéticas y de debut en la edad infantil, pero que tienen gran repercusión durante toda la vida del paciente, que requieren de una estrategia específica de atención, no se le puede tratar como al resto de pacientes con enfermedades comunes, que hay que pensar en ellas, sobre todo en pacientes jóvenes con afectación multisistémica, con antecedentes familiares o siempre que las cosas no te cuadren dentro de una patología común, que es importante llegar a un diagnóstico por todo lo que os he comentado, que existe la posibilidad de un consejo genético que evite la transmisión de esta enfermedad y que cada vez hay más tratamientos, cada vez más eficaces y que en caso de que no podamos tratar, pues podremos prevenir o acompañar. Y por último, con este cuadro que me encanta de este autor, recordaros eso, que es el mensaje que siempre nos debemos de llevar todos los médicos, ¿no? Curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Simplemente los pacientes con enfermedades raras se sienten muy agradecidos de tener un médico y de sentirse acompañados en su camino, aunque sea duro, aunque sea largo, aunque no tenga grandes soluciones, simplemente el sentirse acompañados. Nada más, muchas gracias por vuestra atención.